Buenas noches. Muy bien, Un Miriam. año desde, pues estábamos en campaña, ¿no? Bueno, estaban ustedes. Campaña permanente, estamos por transformar este país. Muy No, bien. no paramos, no Sí, paramos. qué bueno, qué ¿Ustedes bueno. cómo están? Oye, César, mil gracias por aceptar, por estar siempre, por ser siempre tan abierto a platicar con nosotras. Yo tengo muy buenos recuerdos tuyos cuando nos recibiste en la Cámara de Diputados, cuando nos denunciaron ante el INE, no sé si te acuerdas, los de la derecha, y tú nos atendiste súper bien, nos trataste muy bien. Y cada vez cuando te invitamos y siempre que queremos platicar contigo, siempre estás aquí súper abierto, disponible. Y muchísimas gracias pues, por aceptar esta invitación que fue así por el WhatsApp, ¿no? Así todo sin protocolo sofisticado. Y por ahí dice Molay que es la primera vez que el secretario de gobierno se conecta al TikTok. Muchas gracias. No, no es la primera vez, ya Este, lo habíamos tenido en TikTok. ¿Te Ah, acuerdas? bueno, pero como secretario de Como gobierno, ¿ah? secretario. Sí. Ah, ok. yo pensaba que el primer secretario de gobierno de la ciudad, pero es que antes no había charlas tiktokeras. Son recientes, ¿no? Pues ¿O aquí la vez cada pasada martes. fue en TikTok también o fue en otra plataforma? Fue en TikTok. También en TikTok. Muy bien. Sí, sí, sí fue Pues por siempre aquí. es un gusto. Al contrario, el agradecido soy yo por la invitación. Muchísimas gracias. Oye, pues tenemos muchas preguntas. Creo que lo principal por donde quisiéramos empezar es pues por lo acontecido el sábado pasado, no, ya antepasado, El ¿verdad? 15, el 15, El el 6. en la Ciudad de México, con pues esta marcha de la generación Z. A lo mejor ya no es el mejor momento hacer esta entrevista en este momento porque ya pasaron 2 semanas, pero igual hubo una marcha ayer, igual hubo otra el 20 de noviembre, no sé, si nos pudieras contar. No, bueno, yo creo que sí es muy prudente hablar del tema porque no fue cualquier marcha ni fue cualquier actividad de un grupo puede estar en contra de un proyecto. Esto ya está absolutamente documentado, que fue primero la oposición quien convocó eso de que la generación Z pues fue, digamos, una máscara, ¿no? O sea, si bien hubo jóvenes, pero yo diría que ni el 20% fueron de la edad de la generación Z, o sea, de 12 a 28, de 13 a 28 años. Y la gran mayoría pues, fueron gente mayor y más bien una composición similar a aquellas marchas de la Marea Rosa y estas marchas que está bien, o sea, nosotros no tenemos ningún problema en que la oposición a la Cuarta Transformación se manifieste. El asunto es que primero no lo dicen con todas las letras. Vamos a ser nosotros, la oposición, vamos a ser los que no queremos que continúe la transformación, y ya, pues, que lo digan tal cual, pero no ponen a chavos que justamente le hacen al tema de las redes y dicen que son independientes, que son jóvenes y después ya salen contratos multimillonarios de, de estos chavos pagados por el PAN. Eso, digamos, previo a. Y después, digamos, que la composición de la marcha pues, no tuvo que ver con con ese sector de la población. Y después lo que vimos ya de la propia eh, provocación que, que para que quede absolutamente claro, mientras la marcha se realizó sin ningún problema, pues creo que ni policías se veían o se veían a distancia, solamente haciendo lo que hacemos en todas las marchas, que es estar atentos a que no pase nada. ¿La policía en qué momento interviene? Pues cuando se quieren saltar unos la valla, pues obviamente se impide que se salte. Y después, cuando empiezan a forcejear, que dura más de hora y media el forcejeo, eh, y abren un boquete a la valla, pues ahí sí la policía interviene para que no penetre en la valla
Después, cuando hablen un boquete más grande, pues ya se tiene que hacer una valla humana, o sea, una valla de policías, para que no, pues para impedir lo que también vimos en las redes días antes. O sea, ¿de qué hablaban? De literal, no figurado. Literal querían incendiar Palacio Nacional. Querían hacer un caos en Palacio Nacional y ponían como referencia lo que pasó en Nepal o días antes lo que pasó en el Palacio de Michoacán. Entonces, eh, obviamente, pues es una provocación porque, a ver, si hay una valla, pues es para que no haya contacto entre la policía y los manifestantes. Para eso se pone una valla. No se pone una valla para otra cosa, se pone una valla para que no haya contacto. ¿Para qué se quiere saltar una valla o para qué se quiere derrumbar una valla? Pues para acceder al espacio que está adelante de la valla, que en este caso pues, era Palacio Nacional. Y no iban a entregar flores, ¿verdad? A Palacio Nacional, iban justamente a eso, a provocar, a hacer desmanes. Entonces, cuando nos dicen es que la policía, ¿por qué intervino? Bueno, pues, o sea, la oposición en lugar de decir estamos en contra de la violencia, dicen estamos en contra de que la policía haya intervenido. O sea, querían que la policía dejara que se hiciera todo el desastre en Palacio Nacional. Eso era lo que buscaban, eso era lo que querían. Entonces, pues bueno, ya se intervino, se detuvo a personas y después se siguieron las investigaciones y todas, bueno, dentro de la gente que se detiene o que se precisa quiénes son, pues personas que trabajan en el PAN de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, personas que trabajan, son cercanos al alcalde de Miguel Hidalgo, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, y hoy dan a conocer más información los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad, que se tiene ya claramente visto como diputados federales, el presidente estatal del PRI en la Ciudad de México, que es diputado federal, y otro diputado federal, pues pagaron a gente que llegara a hacer desmanes. Entonces, esto ni fue enojo de los jóvenes, ni fue espontáneo, fue perfectamente premeditado y quien está atrás pues es la oposición política, es el PRI y es el PAN. Son esos dos partidos los que están haciendo estos desmanes y están buscando pues mandar un mensaje como si en esta ciudad, en este país, la gente estuviera muy en descontento, porque pues están desesperados porque ven que no tienen ningún resquicio para avanzar, porque el 60, 65, 70, 75% de la población está con la cuarta transformación, está con la presidenta Claudia Sheinbaum, está con la jefa de gobierno Clara Brugada, y por eso vemos comentarios como los que le hizo Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, a Azucena Oresti, diciendo claramente, pues a ver quién de la oposición ya se anima a iniciar la violencia. Veía ayer o antier un video de Alito Moreno, creo que en Atypical, donde dice claramente, si ven a uno de Morena, cachetenlo, golpéenlo, o sea, esos son los dos dirigentes nacionales de la oposición. O sea, esta oposición que yo digo que se está alejando de los cauces de la democracia. O sea, cuando ya los dos líderes de la oposición, de los partidos de oposición, llaman a la violencia abiertamente, pues quiere decir que, pues que ya no le quieren apostar a la democracia, sino le quieren apostar a la desestabilización, al conflicto, a mandar mensajes de miren qué está pasando en México, Estados Unidos intervengan. Hoy hay unos
panistas en Estados Unidos pidiendo que intervenga el gobierno de Estados Unidos. O sea, verdaderamente la oposición en México, la oposición política en México está tomando tintes preocupantes, desde mi punto de vista preocupantes, porque una cosa es hasta el debate ríspido, es más, hasta las groserías, pero otra cosa es lo que vimos el sábado y después lo que hemos visto días subsecuentes, de que queda claro que son ellos los que estuvieron en contra, los que estuvieron organizando estas acciones desestabilizadoras, y después, pues ya claramente un diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México hablando hasta en inglés, haciendo el bailecito de Trump, diciendo casi que intervengan, y hoy en Estados Unidos ya pidiendo casi la intervención. Es muy grave, a mí me parece muy grave, y por eso tenemos que seguir unidos los mexicanos, porque yo estoy seguro que mucha gente que no está de acuerdo con la transformación, menos está de acuerdo con la intervención de otro país, menos está de acuerdo con la desestabilización, lo que vimos ahora con transportistas también ligados a la oposición. ¿A poco Bimbo no le afecta que le paren sus trailers por horas y horas en las carreteras? ¿A poco cualquier empresa, la que quieras, cerveceras, refresqueras, de alimentos, que transportan ropa, etcétera? Entonces, ya ellos mismos están siendo afectados. Aún, insisto, aún cuando no estén de acuerdo con la transformación, pues menos están de acuerdo con estas acciones que ya promueve y lleva a cabo y organiza la oposición. Pero bueno, pues ya es el rumbo que veo que están tomando, y lo que tenemos que tomar nosotros es cada vez más cercanía con el pueblo, cada vez más claridad de lo que es la transformación, y el pueblo mismo tiene que defender su proceso de transformación que está viviendo México, porque esto no es un asunto de una presidenta, de una jefa de gobierno, de dirigentes de un partido. Esto es un asunto de un proyecto nacional, de un proyecto que tiene, insisto, a la mayoría del pueblo de México respaldándolo, y es el pueblo de México quien lo tiene que defender, porque veo que no se quieren detener o no quieren entender que es con propuestas, que es con debate, que es con alternativas, como se deben de dirimir las diferencias en un país. Secretario, una pregunta enorme. La oposición no entiende que el odio no es un camino. O sea, ellos no han entendido que ni la violencia ni el odio es la ruta, ¿no? Definitivo. Perdón, te interrumpí. No te preocupes. Mira, yo tengo una duda. Ya exhibieron unos contratos de un jovencito, que voy a evitar decir su nombre porque no vamos a hacerle más publicidad. Este jovencito recibió más de 2 millones de pesos por parte del Partido Acción Nacional. ¿Encontraron más contratos con más jóvenes? Bueno, hay otros contratos, sí, con otros jóvenes. Hay otros jóvenes que claramente se ven en la campaña de Xóchitl Gálvez, en la campaña de Taboada, del candidato aquí en la ciudad. Otros jóvenes con otros, por ejemplo, con Alito Moreno, etcétera. Y no tienen nada de malo. Está bien que haya jóvenes que anden apoyando a la derecha. Bueno, pues ahora sí que están en su derecho de equivocarse, no voy a meter en eso. No, el problema es cuando dicen no estamos atrás y son los que están atrás. Ese es el problema. Sí, por supuesto que pueden militar donde quieran, y por supuesto que pueden apoyar a quien quieran, pues es la democracia. Pero entonces que no lo nieguen, que no digan mentiras, pues que digan sí somos nosotros y son nuestros jóvenes los que encabezan. Ah, qué bueno, pues ya todos sabemos, son los jóvenes del PRI y el PAN los que encabezan, y ya la gente que va pues no va engañada, porque el engaño se les revierte. O sea, el sábado tuvieron 17,000 personas, y si contamos las que hubo en el país, alrededor de 50,000 personas. Y el jueves siguiente tuvieron 170 personas.
Es Por que supuesto que se les revierte porque la gente se siente engañada. O sea, la gente que no le gusta la cuarta transformación, que marcharon legítimamente, una parte el sábado 15, pues el 20 dijeron, ¿a qué voy? A que los mismos, a que seamos utilizados para que hagan desmanes, pues no, a ver si 150 pueden hacer los mismos desmanes. Entonces, ellos mismos pierden porque pierden legitimidad, porque si alguien puede ir con cierta claridad de que va a manifestarse en contra de un proyecto que no le gusta, pero cuando ve que es utilizada, dice, pues ya no, entonces no creo que se levanten tan fácil de esta mentira que hicieron y de esta forma de tratar de desestabilizar que hicieron, porque pues sí, ahora sí que quedó muy demostrado y ahí están todas las evidencias y ya están saliendo de que fueron ellos, ¿no? Los de la convocatoria y los de organizar Es que a los, desestabilización. es que a los pocos chavitos les da pena, o sea, por eso dicen que son apartidistas, porque sienten vergüenza, pero hay algo más. ¿Hay alguna acción que vayan a tomar ustedes? Porque yo veo muchos chavos que no fueron mayoría en la marcha, pero muy desubicados porque en realidad no conocen la historia de México. Y hace poco fui a un museo en Tlatelolco, donde la persona que te daba la plática hablaba de las víctimas de la masacre como víctimas del suceso. No decían las cosas como tienen que ser. Entonces creo que los jóvenes ahora sí están muy mal informados, no tienen realmente la historia clara y por eso es fácil que cualquiera o cualquier grupo de derecha o de oposición quiera manipularlos. Pues mira, yo creo que sí es importante que todos nos informemos, que todos tengamos suficiente, eh, pues sí, suficiente información en la mano, porque sí, es muy feo que haya una parte de la población que se deje manipular eh, de esa manera. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, eso es lo de menos. Pues ya, si cada quien, si alguien no quiere ver una realidad, si se quiere ir con la finta de lo que dicen en sus círculos más cercanos, en una parte de las redes, y no quieren salir a la calle a ver cómo está la gente, qué opina la mayoría de la población, pues bueno, allá ellos. No, el asunto es el que nos digan si prefieren un proceso de violencia en el país o que las diferencias se resuelvan, pues como cualquier país democrático, es a través de las urnas. Mira, parte del debate hoy, que además es absolutamente inverosímil, ¿no? O sea, dicen, este gobierno no tiene legitimidad, este gobierno, el pueblo ya no lo apoya, a la presidenta la gente ya le dio la espalda, y sale la presidenta y dice, bueno, revocación de mandato en el 27. ¿Y qué dice la oposición? No queremos que Claudia Sheinbaum esté en la boleta del 27. Bueno, o sea, son tontos y la gente que les cree, ¿a poco no ven eso? Bueno, a ver, pues órale. La presidenta dice, órale, va, en el 27, si la gente no me quiere, me voy si pierdo la revocación, y punto, así de fácil, y Morena y la mayoría en el Congreso dice, va, cambiémoslo al 27 la revocación, y la oposición, no, es una trampa, no queremos que Claudia Sheinbaum esté en la boleta. Lo mismo hicieron con Andrés Manuel López Obrador en el 21, No yo se era atrevieron. senador, nosotros impulsamos para que fuera en el 21 la revocación del mandato, ahí no teníamos las 2/3 para hacer la reforma constitucional y entonces tuvimos que pasarlo al 22, pero nosotros queríamos que fuera en el 21 y ellos nos dijeron lo mismo, no queremos a López Obrador en la boleta del 21.
Y ahora dicen lo mismo, no queremos a Claudia Sheinbaum en la boleta del 27. Pues ¿quién les entiende? O sea, Así es. está tan mal la presidenta, tiene tan baja popularidad la presidenta, el pueblo de México ya no apoya a la presidenta, pues entonces que tomen la propuesta de que vaya a la revocación de mandato en el 27 y punto, se acaba este Exacto. terror que es la cuarta transformación Lo que para ellos, ¿no? lo que Pero quieren como es saben que violencia, ¿no? son mentiras, como Ujú, saben que no tiene que asidero con la realidad, pues ujú. obviamente no aceptan la propuesta de que haya revocación de mandato en el 27. Pero ¿qué va a pasar? O sea, el 27, como no tienen propuestas, como no traen proyecto, pues van a volver a tener una muy mala elección y qué va a pasar, pues tienen que replantearse, tienen que entender que la gente está muy despierta en México, que el mexicano no se deja ir a la primera con lo que le dicen, así haya millones de pesos metidos en redes sociales, porque eso es lo que hay, millones de pesos metidos, sobre todo en X. Contratan y contratan asesores, ahora traen asesores argentinos, españoles, estadounidenses, de no sé cuántas partes, nada más le están quitando su dinero, no sean tontos los de la oposición, no regalen su dinero, Es que no seguimos sin van a entender ¿Sabes lograrlo. qué la pasa? violencia, no a la violencia y no a las mentiras, ¿no? Oye, César, yo te quiero preguntar, fíjate que, pues sí, hace mucho que no se veía algo tan violento como lo que sucedió ese sábado y hay imágenes y videos que están con picos, rompiendo las banquetas, luego van y las avientan, ¿no? Hubo una cosa de violencia horrorosa que nadie queremos en este país, ¿no? Más que esos cuatro que van a la marcha y violentan, ¿no? Pero yo te quiero preguntar dos cosas. Una es, ¿desde dónde se cuida las marchas? ¿Desde el C5 pusieron un C3 o un C2 por ahí? No sé cómo se llaman esas unidades móviles, ¿no? Por ejemplo, con Martí Batres, cuando él fue secretario de gobierno, y con Claudia Sheinbaum, en las marchas feministas lo que hacían, sobre todo ya cuando también empezaron a infiltrarse los del bloque negro y a tornarse más violentas, lo que hacían es que desde estaciones de metro previas sobre todo de metro, iban los policías viendo mochilas para asegurarse que no trajeran explosivos, ni picos, ni palas, nada a las chicas, ¿no? Entonces hubo un trabajo con la policía de la Ciudad de México en ese momento de evitar que llegaran a esos extremos, ¿no? En esta marcha, yo no sé si eso sucedió, no me enteré, pero bueno, esa es una pregunta. ¿Desde dónde se vigila? Si hubo una unidad adicional y si hubo cómo entrenan a la policía, cómo la capacitan para estos momentos, y si no sería buena idea también pues ir bloqueando estaciones de metro o estaciones de transporte público con la misma policía para evitar que lleguemos a estos extremos de que haya picos y que estén aventando las piedras y que llevaban esmeriles y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y otra cosa súper importante, porque la oposición se agarró de ahí al día siguiente, esta onda de si hay granaderos o no hay granaderos, que están reprimiendo al pueblo, ¿no? Porque se jugó mucho con esta narrativa por parte de la oposición. Si nos puedes contestar las dos, secretario, porfis. Bueno, se, se revisan las cámaras justo del C5 en un lugar que se llama la sala de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí estamos, Secretario de Seguridad Ciudadana, un servidor y personal de ambas dependencias, y desde ahí monitoreamos qué está pasando, y por supuesto hay gente en el territorio, ¿no? La gente de la Secretaría de Gobierno y de otras dependencias traemos un chaleco naranja, que son justamente quienes contienen luego momentos difíciles para que no haya cercanía eh, entre el manifestante y la policía, y eso ayuda, ¿no? a resolver algunos momentos tensos. Eh, y respecto a la policía, bueno, ahora sí que ellos que han sacado tantos videos, pues que saquen un video en la marcha donde estamos acercándonos siquiera a los manifestantes, ¿no? Simplemente a distancia se va dando seguimiento a la marcha. ¿En qué momento interviene la policía? Pues en el momento que ya hay
una acción violenta contra un ciudadano, contra un inmueble privado o contra un inmueble público. En el caso del sábado 15, hasta que no iniciaron esta intentona por derribar la valla o por saltarse la valla, fue cuando se acercó la policía. Ese fue el momento en que se acercó la policía. Y hasta que no se hizo el boquete en la valla, fue que hubo una valla humana y fue lo que dio contacto entre los provocadores y la policía. Así de fácil. Si no hubieran tirado la valla, pues no estaremos hablando de esto porque ni hubiéramos visto a la policía. Así de simple. Como no la vimos el día de ayer, en la marcha feminista, que fue una marcha que no tuvo problema, que marcharon alrededor de 1,000 mujeres, que no hubo ningún asunto violento. ¿Vimos policía? Ni vimos a la policía. Bueno, vimos a la policía que le estaban regalando flores, pero lejos de la marcha. Vimos los chalecas, las compañeras con chaleco naranja, pues simplemente dándoles seguimiento. Entonces, ¿cuándo interviene la policía? Pues cuando hay un acto violento. ¿Sabes el video de Letrinus? Que ahí dice que está chapísima, que es alguien tomando un video de una pantalla, que dice que hay una persona con una bandera y que llegan todos los policías y lo tiran. Digo, a mí de entrada, el video del video pues, me hace decir, ¿qué es eso? O sea, no, eso es más falso. Imagen real de ese momento con el señor de la bandera. ¿Sí ubicas qué video digo? Sí, sí, digo, mira, hay otros videos donde claro que no es como lo ponen ahí, que casi ponen a la persona sola y llegan todos los policías y no es cierto. Sí está esa persona de la bandera, pero están muchos que están agrediendo a la policía y en ese se pone como en medio y es cuando se cae, pero no es como es, porque eso pues ya es modificado con inteligencia artificial, que es parte pues también de los fenómenos pues que ya vemos hoy en día. O sea, ya vemos un video y ya no sabemos si es verdad o es modificado con inteligencia artificial. Entonces, pero no, esa imagen donde está casi solito y llega la policía como si nada contra esa persona, no es una imagen real. Bien que sacaran de las cámaras del C5 ese cachito para que se hiciera viral también y callarle la boca a Loret de Mola, ¿no? No, yo no lo he visto. Hay otro, sí hay uno. Sí, hay uno que además ni siquiera es nuestro, porque se ve que la toma es ahora sí que a ras de piso, de alguien que está ahí, y se ve cómo está esa persona, pero está como en medio de los que están agrediendo a la policía, y cuando la policía avanza, pues sí, se cae él, pero, insisto, está en medio de los ataques de las personas a los policías. Cuando alguien me decía, es que ¿por qué actuó la policía? Yo le decía, a ver, o sea, ¿por qué alguien quiere avanzar más allá de una valla? O sea, ¿qué pretendían? Pues pretendían generar como derribaron la valla de la Suprema Corte y se subió alguien y ya estaba rompiendo los videos, y si un guardia de adentro no le avienta ¿cómo se llama? Extinguidor, le echa el extinguidor, se mete, y si no hubiera nadie adentro de la Suprema Corte, pues quién sabe qué hubiera hecho. No fue entregar una carta a la Suprema Corte. Entonces, pues claro que es una provocación muy grande lo que vimos, ¿no? Así es, sí, totalmente. Secretario, y bueno, para algunos se creyó que era demasiada mano dura el abrir carpetas de investigación en contra de quienes generaron violencia, de quienes agredieron de una forma brutal a los policías. Si es cierto, en ningún video se aprecia
no hay video donde aparezca la policía agrediendo. Son los ciudadanos, los jóvenes, entre comillas, que agreden, que agarraron a golpes, jalaron a un policía para agarrarlo a patadas. Yo creo que ya la oposición, su única agenda es la violencia. Ya no hay más, no les interesa formar un proyecto de nación, algo que compita con la 4T, y pareciera que la violencia es su única opción y que podría esto incrementarse en cada marcha, ¿no? Creo que en lo personal a mí me pareció muy buena decisión del gobierno, pues abrirles ya carpetas de investigación a esta gente que va a violentar, que va a saquear, que no les interesa ir por alguna lucha social. ¿Cómo está el gobierno preparado para estas marchas que vengan en el futuro y que obviamente la oposición va a buscar que la violencia se incremente? Bueno, primero decir que en la Ciudad de México respetamos el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión, de organización. Todo lo que tenga que ver con las libertades se respetan en la Ciudad de México. Lo único que ya vamos a hacer es que cuando alguien cometa un acto fuera de la ley, delictivo, pues sí vamos a abrir carpetas de investigación. Mira, fuimos muy criticados el 2 de octubre, porque resistió la policía, hubo saqueos a comercios. Y bueno, los propios empresarios, nos reunimos días después con todas las cámaras empresariales y nos decían que no estaban de acuerdo en que no hayamos actuado. Después de eso, pues hicimos ya un protocolo, como comenta Ana, de que ya revisar mochilas, sobre todo a la gente que viene con el rostro cubierto. Pues, si tú traes una mochila y no traes el rostro cubierto, pues no te tenemos por qué revisar, pero digamos rostro cubierto más mochila, pues ya, pues sí, ¿no? Y sí, y encontramos en marchas posteriores al 2 de octubre, pues sí que sí traían cadenas, bats, sopletes, etcétera, que pues a qué llevas eso a una manifestación. Entonces, pues sí, ya la decisión se tomó de que si alguien comete un acto delictivo, pues se va a investigar, y si se ubica en ese momento, pues se va a detener a esa persona, y dependiendo la falta que cometan, pues se va al Ministerio Público o se va al juez cívico. Pero sí lo vamos a hacer, porque, o sea, ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, porque no es correcto que con tal impunidad quieran, insisto, generar un caos que además no es justificado y no tiene asidero con demandas legítimas de la población. Entonces, siempre cuidaremos las libertades, pero también ya cuidaremos que no haya este tipo de pues de enfrentamientos, de actos que están, insisto, fuera de la ley. Y bueno, en estas amenazas que han sacado los transportistas para seguir colapsando pues las avenidas principales de la Ciudad de México, ¿cuál es el plan, secretario? Porque la verdad es que pues ya sabemos que son gente del PRI, son gente del PAN, que buscan desquiciar a la ciudadanía, no solamente al gobierno, o sea, ya es desquiciar a la ciudadanía, colapsar a la ciudadanía. ¿Qué se necesitaría o qué herramientas utilizaría el gobierno para evitar estos megabloqueos
que pues a mucha gente afecta, ¿no? A mucha gente que viene del Estado de México para trabajar en la Ciudad de México, o gente que tiene que salir de la ciudad por trabajo, que es una pérdida, es una afectación económica también para la gente, ¿no? Y cuando vemos sus peticiones que hablan sobre estar en contra de la ley del agua, estar en contra de pagar impuestos, o sea, al final su manifestación y su agenda tiene que ver con proteger a los evasores de impuestos o proteger al cártel del agua. Ya no nada más es el inmobiliario, sino también del agua. Bueno, la manifestación del lunes no fue en la ciudad, fue en carreteras. Y lo está viendo la Secretaría de Gobernación, no lo está viendo la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Hasta el momento los cierres de este grupo no han sido en la Ciudad de México, y entiendo que pues ya hay una mesa que instaló el subsecretario de Gobernación con el secretario de, de Agricultura y otros funcionarios del gobierno federal para atender estos planteamientos. Entonces, yo espero que avance estas negociaciones y que pues liberen todo el tipo de carreteras y que no llegue el tema como tal a la Ciudad de México. Pero bueno, estamos siempre atentos a que no vaya a escalar. Aunque ya dijeron que el siguiente paso es cerrar la propia Ciudad de México. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza la Secretaría de Gobernación en este tema. Perfecto. Muy bien, secretario. Pues hay otro tema que también nos interesa mucho y que lo platicábamos aquí las cafecitas tiktokeras, era el tema de la seguridad en la Ciudad de México. La percepción en seguridad, lo que se está haciendo en seguridad aquí en la Ciudad de México. Los medios de comunicación sabemos perfectamente su línea, hacia dónde va, hacia dónde se inclina, pero sí han habido casos en los que han mencionado extorsiones por parte de la policía capitalina. Hace poco, a principios de mes, estaba el caso de un joven que salió a pasear a su perro y policía de la Ciudad de México lo detuvieron. Después el joven perdió la vida. ¿Qué sucede con la seguridad en la ciudad? Bueno, hoy traemos un 13% menos de delitos de alto impacto que el año pasado. Digamos que es muy importante, sobre todo para quien no vive en la ciudad, pero también para quien vive en la ciudad, hacer como el recuento de cómo se han dado estos años temas de seguridad. Cuando se toma el gobierno por parte de la izquierda con el ingeniero Cárdenas, bueno, los índices delictivos estaban en las nubes. Empieza a bajar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Marcelo Ebrard sigue bajando. Después en el gobierno de Mancera vuelve a subir, y en el gobierno de la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno otra vez empieza a bajar la inseguridad. Voy a poner algunos casos, digamos, de los delitos que tienen menos cifra ocultable o que le llaman cifra negra. Porque tal vez si te roban en la calle tu cartera, tu celular, pues no vas y denuncias. Pero obviamente los asesinatos pues no tienen cifra negra porque pues todos se reportan. O el robo de vehículos también se reporta porque sobre todo para cobrar el seguro. Esos dos indicadores que, insisto, no tienen suficiente cifra negra, o no tienen muy poca cifra negra o no tienen cifra negra, han bajado verdaderamente de manera importante. Por ejemplo, los homicidios, cuando tomó el gobierno la doctora Sheinbaum en diciembre del 2018,
se los entregaron con casi o con más de 4 homicidios diarios en la ciudad. Hoy, carpetas de investigación por homicidios son 2.17 al día. O sea, ha bajado casi al 50%. Pero robo de vehículos estaba en el gobierno de Andrés Manuel, cuando él toma el gobierno, o sea, muy poco después de que le ganamos al PRI la ciudad, había 162 robos de vehículos diarios en la ciudad. Hoy los robos de vehículos son 15. O sea, verdaderamente los niveles de delitos en la ciudad vienen bajando. Bueno, todavía hubo momentos difíciles, por ejemplo, de secuestros. Hoy secuestros en la ciudad hay 6 o 7 al año. Y así queremos llevar otros delitos. Entonces, Sí, discúlpame que te interrumpa, pero o sea, estoy de acuerdo con los delitos que son reportables. Sin embargo, hay una sensación, yo soy muy chilanga y toda mi vida he vivido aquí, hay cierta sensación de inseguridad que no tiene que ver con homicidios ni con robos de auto, pero por ejemplo, en la calle donde yo vivo, tiro por viaje, hay robo de autopartes, ¿no? A nuestra amiga Odi ya le pasó que le dieron cristalazo en su auto. Aquí en esta misma calle se robaron un coche entero, justo porque no llega la cámara, ¿no? Ahí justo en ese punto, ¿no? Y en general hay cierta sensación que es difícil de medir, pero que se siente que hay un cambio, que algo pasó, que algo no está tan, no sé, algo está pasando, ¿no? Te digo, aquí las autopartes son diario, aquí se roban todo, ¿no? Eso, ¿cómo lo miden? ¿Cómo nos aseguramos de que no nos pase lo que le pasó a Odi? O sea, la cámara del C5, cristalazo, aquí en Coyoacán, Odi, ¿o dónde te pasó? Fue en Coyoacán, enfrente de Viveros, y justamente estaciono mi coche enfrente del C5. Justamente a Ana y a mí nos tocó ir a grabar lo de los senderos seguros, lo del C5, y utilicé, y realmente lo que sí me llegó fue la patrulla de la alcaldía Coyoacán. Obviamente se quedó en eso. No avanzó más, yo me quedé con mi golpe, y fue muy desafortunado porque a lo mejor yo tuve mala suerte ese día, a lo mejor no servían esas cámaras, pero en una emergencia, híjole, sí necesitaríamos estar como más, sentirnos más seguras, porque de hecho ese es un sendero seguro, el de Viveros. Yo sí siento algo, o sea, no te lo puedo, no tengo las cifras, pero algo cambió y algo está pasando. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, el tema de la percepción es todo un tema que tiene que ver justamente con eso, con la percepción, con la sensación. Y en eso tenemos que trabajar mucho, porque no todo no todo son cifras. Pues yo puedo dar los mejores números, pero pues si a Odi le robaron, pues lo que le diga pues no va a tener sentido con su realidad, porque su realidad fue esa. O Odi, o ustedes que son amigas de ella, porque entonces le sucedió a alguien cercano. Entonces, por mucho que yo aquí dé cifras, eso es sensación. Y eso también lo tenemos que trabajar. Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad es algo que se tiene que trabajar permanentemente, porque, vuelvo a insistir, podemos tener las mejores cifras, pero si le ocurre a alguien un hecho, pues va a suceder. Va a suceder que por mucho que hablemos de cifras, pues imposible cambiar esa percepción. Y sí tenemos que, por ejemplo, ¿qué está haciendo la jefa de gobierno? Varios temas al respecto. Uno, está insistiéndole a la policía que vaya casa por casa, que se presenten, que dejen su teléfono, que dejen su nombre, porque eso es justamente cuando sucede eso, pues ya sabes quién es, ya le viste la cara, ya te dio su teléfono, ya te entregó un volante y ya te dijo si algo le ocurre, ya no es, veo que me está viendo una cámara y después ¿qué hago? No,
ya tienes un contacto. Entonces, la jefa de gobierno dice, bájense de sus patrullas y caminen en sus colonias, caminen en sus calles. Eso es muy importante y ya se está haciendo. Otra cosa Eso es... me pasó con la policía de aquí de la Benito Juárez, yo vivo en la Benito Ajá. Juárez. Justo cuando se acaba, hace como 2 o 3 semanas, que se robaron unos espejos, el policía vino. Bueno, estaba yo escuchándolo aquí como, ¿y qué pasa? Y la cámara, no sé qué, y me asomé y yo, ¿qué pasó, poli? Y se presentó conmigo, me dio su teléfono y todo. Pero es de la Benito Juárez, desafortunadamente. No, pero ahí te va otro dato, güera. Yo vivo en Iztapalapa, aquí tienen su casa, en Sí. Iztapalapa. Y aquí en Iztapalapa a mí jamás me ha pasado nada. O sea, realmente lo que me pasó fue en Coyoacán. Y sé que soy un número. A lo mejor soy un número al aire. Me pasó de la poca incidencia delictiva que hay en la Ciudad de México. El tema es el seguimiento. El seguimiento que hubo después de lo que me sucedió. No sirvió el C5. Me levantaron mis datos, nunca se comunicaron conmigo. Y bueno, pues quedó como siempre en la impunidad un caso aislado. Porque yo repito, aquí en Iztapalapa, la verdad es que hablan mucho de los índices altos de delincuencia y yo tengo más de 14 años viviendo aquí. Sí, mira, el tema de seguridad pues, siempre será, insisto, un tema. Nosotros tenemos que estar cerca. También se están cambiando cámaras. El tema de mejorar también la iluminación de las calles es también fundamental porque tiene que ver con la sensación de seguridad, el que no se vean bolitas de personas, de chavos tomando en la vía pública, o sea, el que no haya chelerías en la vía pública, en lugares clandestinos, todo eso tiene que ver y estamos trabajando en ello. Por ejemplo, en el tema de despojos, se incrementaron las medidas para castigar la extorsión, que es otro delito complicado porque le genera mucha incertidumbre a la gente cuando es extorsionada. Ahora ya no tiene que ejercerse la extorsión, sino nada más con la tentativa de extorsión ya es delito grave. Entonces, bueno, sí se está avanzando tanto en reformas como en acciones para mejorar el tema de la seguridad. Y es el tema que la verdad más se le dedica. O sea, todas las mañanas nos reunimos a las 6:40 de la mañana en el gabinete de seguridad. Está la fiscal, el secretario de seguridad, sus equipos, la consejera jurídica, la secretaria de Protección Civil, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la jefa de gobierno, por supuesto, las encabeza. Y todos los días vemos todo cómo va el índice delictivo día por día. Entonces, sí es algo que se tiene muy medido y muy a ver, ahora hay que hacer esta estrategia, hay que ajustar aquí, hay que hacer por ejemplo, con robo de vehículos, pues ya se hizo también una estrategia, y de autopartes, se hace una estrategia, por ejemplo, hoy, no sé si ya saben ustedes que tienen coche, ya se les pueden marcar las partes. Eso no sé si toda la gente lo sepa, pero hoy ya hay 2 espacios, uno de la Fiscalía y uno de la Secretaría de Seguridad, que vas y te marcan las partes de tu coche. Entonces, ya un robo Voy a ir. pues ya no tiene sentido, porque entonces ya queda claro de quién es esa parte que es robada y ya pierde valor en el mercado. Y además estamos haciendo operativos contra refaccionarias todo el tiempo, todas las semanas hacemos operativos contra refaccionarias para ver si tienen partes que todas tienen factura o hay partes que no pueden probar la procedencia lícita y entonces se incautan esas piezas. Entonces, pero insisto, es un tema el tema de la seguridad es un tema que permanentemente tenemos que seguir trabajando y pues sí, y permanentemente pues habrá gente que diga, pues la verdad es que a mí nunca me ha pasado y gente que diga, pues me acaba de pasar.
insisto, así sea el único de ese día, pues ya para esa persona y para su entorno, o cuando se hace tan grande mediáticamente, pues ya también genera una percepción de que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, Y secretaria. ay, perdón. Perdón, adelante, amiga. No, yo quería preguntarte, también siento que hay un aumento de, y bueno, no lo siento, lo veo, de ambulantes en las calles, en el Zócalo, en Bellas Artes, en muchos lugares, ¿no? Muy desordenados y que pues no permiten pues que se utilicen bien las vías, o sea, las banquetas. Yo, por ejemplo, si voy con mi papá es un peligro porque va con bastón y está lleno de cables y cosas, ¿no? Esto contribuye también a un poco a la percepción de inseguridad, pienso yo. No solamente física, porque no podemos ocupar el espacio, sino que también pues se presta a que haya un borlote y te saquen la cartera, qué sé yo, ¿no? No me ha pasado, pero vaya, se siente como, no sé, ¿qué ha pasado en ese tema del ambulantaje? ¿Tú lo ves? Yo sé que tú sales a las calles, eres de los pocos servidores públicos que sí andan en las calles y no en camionetona. ¿Tú ves eso? ¿Qué está pasando? Si hay una explicación. Bueno, digamos que los números otra vez, eso también tiene que ver un poco con percepción, aunque en ciertas calles sí ha aumentado. Pero, por ejemplo, Ana, ni modo, te voy a tener que desmentir. Desmiénteme, pero... Bellas Artes desde diciembre del año pasado está libre. Bellas Artes. Pero No es cierto, te lo prometo que no. Yo... Bellas Artes, la Alameda no. Exacto, Bellas Artes, Bellas sí, Artes. la Alameda no. Entonces tú dices Bellas Artes, entonces queda como la imagen de que porque Bellas Artes llegó a estar muy lleno de ambulantes, pero bueno. ya no tiene nada de ambulantes. Pero se quedan esas percepciones. Bueno, pero O sea, es que yo me refiero a la Alameda, pues. bueno. Okay, ahorita está tapiada Bellas Artes, ¿no? No sé. No está tapiada, pero ya está libre de ambulantes. Okay. Entonces, tenemos un plan, acabamos de instalar el Consejo Consultivo del Comercio en la Vía Pública, tenemos un plan para, primero que ahora en estas fiestas, bueno, primero liberamos Reforma, o sea, Reforma ya no tiene ambulantes, a veces toreros, pero ya puestos ya no hay. Liberamos Bellas Artes y hemos liberado algunas calles más del centro histórico, algunas más sí han tenido más ambulantaje. Por ejemplo, Avenida Juárez, que pone aquí alguien que nos está viendo. Avenida Juárez se nos desbordó. Ahora ya, a partir de esta semana, ya le pusimos vigilancia permanente y ahorita ya Avenida Juárez está libre de ambulantaje y la queremos mantener así. ¿Qué queremos? Primero, llegar a un acuerdo con todos los liderazgos del comercio en vía pública para que haya reducciones importantes, poder conseguir espacios suficientes para que todos tengan un espacio en una plaza. Hay condiciones para hacerlo, pero tiene que ser un proceso, digamos, algo de manera inmediata, es que no se nos desborden más de lo que, digamos, ya está en esta fiesta decembrina, que es el mes más complicado, porque pues ahí más buscan vender en vía pública. Que haya una reducción importante pasando Reyes, o sea, los primeros días de enero, después del 6-7 de enero, y después que haya otra reducción importante a mediados del próximo año, para tener, digamos, alrededor de la mitad de ambulantes de lo que tenemos hoy en el centro histórico. Y estamos viendo, primero, regularizar plazas que hoy ya tienen algunas organizaciones del comercio y conseguir otros espacios. Y revisar, por ejemplo, me decía hoy una comerciante, digamos, establecida del centro histórico. Decía, nosotros no queremos que no haya, sabemos que tenemos que convivir pero tiene que haber reglas, por ejemplo, que no estén que haya dos líneas de ambulantes en una calle, que haya una sola línea, y entonces puede pasar la gente, puede estar, que nos dejen las entradas de los comercios libres,
que no vendan lo mismo que nosotros, etcétera. Bueno, creo yo que es importante que donde sí se quede el comercio en vía pública, se quede ordenado. Y en algunos lugares hasta con espacios pues que tengan un diseño atractivo, que no generen esa sensación de desorden, sino a ver un pequeño kiosquito, por ejemplo, en la Alameda, en lugar de que estén ahí, bueno, que haya menos, pero que además estén en espacios que se hagan para ellos, que sean parte. Porque miren, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero pues yo venía al Zócalo cuando era niño a ver que el nacimiento y que las luces y que no sé qué, y siempre había algo de comer, o sea, había que te comías el hot cake, que te comías, o sea, es parte también de nuestra cultura que haya comercio. El asunto es que esté bien organizado, que haya orden, no que desaparezca, es que haya orden. Entonces estamos avanzando con las organizaciones del comercio en vía pública para eso, para que lleguemos a acuerdos y que los acuerdos se cumplan, se respeten. Entonces van a ver pasando esta fiesta decembrina, a partir de enero, una reducción importante y todo un planteamiento que estamos ya avanzando en acuerdo. Bueno, porque la ciudad es de todos, o sea, no, nadie estamos diciendo así, quítenlos y que no, o sea, nomás que haya orden, ¿no? Que no sea tan peligroso, que no esté el cable a la mitad de la banqueta para que te caigas, ¿no? Te tropieces, o sea, que te puedas bajar del Metrobús en Reforma bien, en donde te puedes bajar y no estar saltando las jardineras, ¿no? Porque ya lo tienen todo apañado. Entonces, qué bueno, qué buena noticia, me da gusto esa noticia. Y que además no haya abusos en los precios, César, porque se nos viene un evento sumamente importante el siguiente año en la Ciudad de México, pues que es la Copa del Mundo. No quiero. Y pues obviamente va a ser un flujo de gente mayor a la acostumbrada, que ya de por sí la Ciudad de México es una ciudad en la que los extranjeros, los capitalinos, los visitantes también de otros estados de la República disfrutan mucho de venir a la Ciudad de México. Y es algo que se nota la diferencia desde que llegó el gobierno morenista con la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, ahora con Clarita Brugada. Parecía una fiesta en la Ciudad de México, ¿no? La gente llena el Zócalo, las calles, hay eventos, bueno, a veces hasta se ve rebasada la vigilancia o los eventos que se programan de la Ciudad de México por la cantidad de gente, de visitantes que quieren estar presentes, ¿no? Pero sí se viene pues el Mundial el siguiente año y es importante, pues es esa parte, ¿no? El que no haya un desorden de ambulantes y que tampoco haya abusos en los precios de los alimentos que luego se llegan a vender en el centro, ¿no? Sí, por supuesto se tiene que revisar que no haya abusos de nadie, pero ahora que hablas del Mundial, mira, por supuesto que el Mundial va a traer una cantidad enorme de visitantes y va a haber mucha gente en las calles, pero la Ciudad de México está preparada para ello y luego no nos damos cuenta. El fin de semana de la Fórmula 1, que también hubo uno de los desfiles de muertos, de muertos. Hubo 3 actividades grandes ese día. Hubo en las calles de la ciudad cerca de 2 millones de personas. Sí. El paseo ciclista, por cierto. Era impresionante las fotos, la verdad, de la cantidad. Bueno, yo no pude ir porque Bueno, no había manera de entrar. No pasa nada. O sea, la ciudad está acostumbrada a eso y hay organización y las estructuras del gobierno están cuidando y la gente, los
capitalinos, estamos acostumbrados a las multitudes y nos comportamos bien y no pasa nada. Con el Mundial, por supuesto, pues que es uno de los eventos deportivos que generan más atención mundial y que generan más visitas por lo menos de los países que van a jugar aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que la complejidad es un poco mayor en todos los temas, pero estamos preparados. O sea, hay fines de semana donde está Shakira, Pumas Cruz Azul, no sé cuántos eventos, un desfile en la vía pública, un evento en el Zócalo. O sea, confluye una infinidad de eventos y la ciudad camina. Entonces, sí nos estamos preparando específicamente para el Mundial, pero digamos que la Ciudad de México se prepara cada fin de semana. Y ahora diciembre, pero si ustedes se acercan al Zócalo en estos días, esto ya está como diciembre. O sea, ya a partir de la semana pasada, ya, bueno, desde las fiestas de muertos, cuando ahora que se puso la mega ofrenda de muertos, o sea, todos los días, yo que trabajo ahí, o sea, te asomas por la ventana y estuvo llenísimo el Zócalo todos los días. Y así va a estar ahora en diciembre y va a estar por lo del Mundial. Entonces, sí cuidar que no haya abusos, sí cuidar que se mantenga el orden, pero sí una ciudad, digamos, que todos los días está en esa dinámica, pues es la Ciudad de México, sin lugar a dudas. Exactamente. Y, secretario, ahora sí que ya para ir cerrando, una última pregunta que creo que es algo que nos interesa a todos y pues también se ha hecho como muy mediático, ¿no? Este tema de las rentas en Ciudad de México. ¿Se ha realizado algo por parte del gobierno para ir ahí como que regulando esto? Porque la verdad ha habido un aumento en las rentas y creo que es un abuso muy grande por parte de algunas personas, ¿no? Bueno, no a raíz, porque en realidad es un tema que ya veníamos trabajando al interior del gobierno de la ciudad. Pero digamos que las marchas, estas 3 marchas seguidas que hubo en contra de la gentrificación, hicieron que nosotros sacáramos las propuestas antes de lo que veníamos trabajando y se sacó un bando por parte de la jefa de gobierno para frenar este fenómeno de la gentrificación que, a decir verdad, sí es un fenómeno muy nocivo, no para la Ciudad de México, para las grandes ciudades del mundo. Todas las ciudades tienen ese problema y se tiene que combatir. ¿Cómo se tiene que combatir? Primero con inversión pública. O sea, estamos construyendo, vamos a construir 200,000 viviendas, acciones de vivienda en el sexenio. A nivel nacional, con la presidenta, se van a construir casi 2 millones de viviendas en el sexenio. Una parte de la vivienda será para renta, otra para venta. Y para renta, para generar posibilidades de rentas mucho más accesibles. Nosotros en este plan del bando 1 denominamos unas zonas como de tensión inmobiliaria. Esas zonas de tensión inmobiliaria van a tener una inversión especial y van a tener medidas especiales, no necesariamente las mismas que en el resto de la ciudad, pero sí tendrán algunas medidas todavía más allá. Vamos a hacer valer la ley. La ley dice que una renta no te la pueden subir más allá de lo que sube la inflación. Eso luego no lo sabemos, pero eso está en la ley. O sea, si tú te rentan 10,000 pesos al mes, ahora en este enero no te pueden subir a 11,000 pesos, porque la inflación no va a estar en el 10%. Lo más que te pueden subir, si acaba en el 3.9, en el 4,
pues el 4%. Entonces, si rentas en 10,000 pesos, en enero no te pueden decir, ahora te cobro 11,000 pesos, ni siquiera 11,000. Te deberán de subir a 10,400 pesos, que es la inflación. Y para eso va a haber una, una instancia de defensoría inquilinaria para que los inquilinos puedan acudir y decir, mi casero se está pasando de listo, Sí. como algunas medidas. Y en las zonas más complicadas es inversión. O sea, si en las zonas más complicadas, donde tal vez el promedio de rentas está en 25,000 pesos, si el gobierno llega y hace vivienda y pone esas rentas, si no en 2,000 pesos, sí en 10,000 pesos, pues va a hacer que el precio de la renta se equilibre. O sea, yo creo que la Ciudad de México da para que haya viviendas de millones de dólares, pero que también haya viviendas de 1,000,000 de pesos o de menos. O sea, tiene que haber esa amplitud de posibilidades. Entonces, por ejemplo, hicimos modificaciones para que las viviendas del Instituto de Vivienda, que son alrededor de 1,000,000 de pesos o un poco menos, tengan facilidades para que se construyan más rápido. Pero queremos dar otro paso para que inversionistas privados que hagan viviendas hasta de 2,000,000 de pesos también tengan facilidades para hacer más rápido la vivienda. Y vamos a después a revisar si hacemos un tercer bloque hasta 3,000,000 de pesos. Porque hoy hay zonas donde la vivienda no baja de 7, 8 millones de pesos. Entonces, el que en esas mismas zonas haya vivienda de 2 o de 3 millones, pues va a hacer que se equilibren los precios. Entonces, por supuesto que es un tema importante, es un tema que tiene que ver con la factibilidad de la ciudad y tiene que ver con que no tengamos zonas imposibles para la mayoría de la población. Bueno, de por sí ya hay, ¿no? O sea, no cualquiera puede vivir en las lomas de Chapultepec, no cualquiera puede vivir en el San Ángel, etcétera. Pero hay zonas que antes eran, digamos, clase media, que hoy se están volviendo imposibles, como la Roma, la Condesa, etcétera. Entonces, fíjate, tenemos que intervenir esas zonas. Fíjate, César, qué interesante y qué importante para muchos que vivimos en la Ciudad de México y que rentamos y que estamos en ese punto de limbo o de pues que no tenemos nada que nos respalde, nada que nos defienda. Esto que mencionas de impulsar esta defensoría para inquilinos, la verdad es que sí sería sumamente importante algo que hiciera esto el gobierno de la Ciudad de México, porque hay mucha gente que sus casas las adapta con cuartos, con pequeños departamentos, en zonas, colonias populares, colonias que pues no comparas, por ejemplo, Polanco, Lomas de Chapultepec, La Roma, Narvarte, con la zona de Iztacalco, ¿no? Y de repente ves en zonas de baja plusvalía o en colonias populares rentas de 10,000, 8,000, 10,000, 15,000 pesos y son unos huevitos y donde uno mencione y ya me pasó, y lo digo porque ya me pasó, ¿no? Anteriormente yo vivía en un departamento en Iztacalco y cuando yo mencioné la parte de la renta no me la pueden subir más de lo que sube la inflación, no me quisieron firmar mi renovación de contrato y pues tienes 2 meses para salirte y porque ya se va a terminar tu año de contrato, entonces pues búscale porque pues aquí vamos a aumentar la renta al doble, ¿no? Y pues obviamente uno como inquilino, y no soy la única, a muchos nos ha pasado que pues te quedas pues ahora qué hago, ¿no? O sea, no me quieren regresar mi depósito, a veces la misma gente te pide cosas, de verdad, 2 depósitos, acta de bautizo, póliza de seguro, o sea, de verdad cosas exorbitantes para poder rentar en la ciudad.
y muchas veces se renta aquí en la Ciudad de México, pues porque aquí está nuestro centro de trabajo, porque de aquí nos desplazamos más fácilmente. Y sí, la verdad, sería un hit del gobierno de la Ciudad de México esta defensoría. Sí, sí, bueno, el ejemplo que pone Sara es muy importante porque lo que queremos es que sea por el inmueble. Entonces, si tu casero se quiere pasar de listo y dice, le rento a Sara en 10,000 pesos, pero el próximo año lo quiero rentar en 12,000 pesos, y Sara se está defendiendo y dice, no, la ley dice que no más de lo que dice la inflación, entonces le rescindo a Sara y le rento a Esther ahora en 12,000 pesos, pues no se va a poder porque el que va a estar registrado es el inmueble. Entonces no importa que el inmueble se lo renten a Sara o a Esther, el inmueble no puede crecer más allá de la inflación. Entonces Esther, que va a solicitar información de ese inmueble, va a saber que ese inmueble fue rentado el año pasado en 10,000 pesos y que lo más que le pueden subir es a 10,400 pesos. Entonces Esther también se va a poder defender y decir, no, yo no te lo voy a rentar en más de 10,400 porque el año pasado rentaste en 10,000, por poner el ejemplo que estás tú dando. Entonces, y sí tenemos que, o sea, por supuesto que el dueño de un inmueble es su inmueble y tiene todos los derechos, pero hay leyes que se deben de cumplir porque también el que renta también tiene derechos. Entonces, ni se puede pasar de listo uno, ni se puede pasar de listo el otro. Pues simplemente generar condiciones de justicia en las relaciones entre particulares es parte de la función de un gobierno, que vigile que las relaciones entre particulares sean conforme a las leyes y sean justas, y si alguno de los particulares se pasa de listo, pues el gobierno está para intervenir justamente. Eso es parte de la función del gobierno. Exacto. Muy bien, secretario. Pues muchos temas, secretario, que tendríamos Yo no que me hablar quiero aquí. Invítenme más yo no me seguido, quiero ir porque me sin invitan preguntar. cada 2 años, pues hay muchos temas. No. Que me Yo no me invitan quiero- más Te seguido, vamos a pues, invitar una vez al mes, a ver si es cierto. Yo no me quiero ir sin preguntar esto último. Fue muy lamentable lo del caso de la pipa, secretario. Queremos saber si hay reglas nuevas y más rígidas para la gente que transporta material peligroso dentro de la Ciudad de México. Bueno, fue un accidente terrible lo que pasó. Por supuesto que sí se modificó el reglamento de tránsito para varias cosas. Primero, velocidades. No pueden andar a más de en algunos lugares más de 30 kilómetros por hora. Segundo, la cantidad de gas que pueden transportar también tiene que ser no mayor a 20,000 litros. La capacitación para los choferes tiene que ser también constante. Obviamente el mantenimiento, aunque eso le toca más a las instancias, a las instancias federales, que son las que revisan el mantenimiento de los vehículos, horarios para circular en algunas zonas. ¿Los horarios son sugerencia o ya es una regla? No, ya es una regla. Tiene que ver con una regla. Y también se tiene que demostrar que tienen que llegar a la ciudad para descargar o para cargar, o sea, que no sea la ciudad de paso. Si alguien va, digamos, de Toluca, o sea, si va un tráiler de estos, o una pipa que va de Toluca, digamos, a Querétaro, no puede usar la ciudad como paso. Si no va a cargar o a descargar, entonces tiene que irse por el arco norte, aunque haga más vuelta.
Entonces, son algunas de las reglas que se están haciendo. Decir que ya el 90 y no sé el número de ahorita, pero 94, 97% ya tuvo una reparación del daño justa, o sea, que ya sea las víctimas o familiares de las víctimas aceptaron una reparación del daño justa. Tuvimos un seguimiento, a eso me tocó coordinarlo a mí, con cada una de las 85 víctimas y sus familias. Les pusimos un enlace del gobierno de la ciudad que estuvo con ellos todos los días, un psicólogo, un abogado y gente de las distintas instancias de salud para que estuviéramos cerca de la gente. La verdad es que sí nos abocamos a atender a las víctimas de este terrible accidente. Y bueno, pues la verdad es que los dictámenes de la fiscalía es que sí fue un accidente, se le fue tantito la pipa, hizo que chocara y después se voltearan. La verdad es que iba un poquito más rápido de los 40 kilómetros por hora, tampoco es que iba mucho más rápido, pero pues era un joven que también desafortunadamente falleció. Y bueno, sí, fue una verdadera tragedia, pero la verdad es que nos abocamos a atender a las víctimas y afortunadamente va saliendo, insisto, una reparación del daño justa para todas las víctimas y toda la gente que va a requerir que se mantenga el apoyo para sus rehabilitaciones, etcétera, pues van a tener todo el apoyo de las distintas instancias de salud. Agradecerle mucho a los distintos hospitales, porque hubo hospitales del IMSS, del ISSSTE, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Salud Federal, y todos los hospitales se portaron a la altura en este tema. Y bueno, pues, casos tremendos de familias donde 3 de sus familiares estuvieron inmersos en este accidente. La verdad, sí, una de las situaciones más difíciles que hemos pasado en este año. Te agradezco mucho tu respuesta, porque sí creo que fue algo que sí me hizo estar aquí. Quería yo saber qué iba a pasar con esto, porque pues ir a endurecer un poco las normas para la seguridad de todos los que vivimos en esta ciudad, y que todos los días pues somos muchísimos, secretario, somos muchos, y un lamentable suceso como fue en una de las entradas de la ciudad, fue en Iztapalapa, pero imagínate una cosa de estas en el centro de la Ciudad de México. Entonces con esto ya creo que nos quedamos un poco más tranquilas. Bueno, el caso de la pipa en realidad venía de Veracruz y agarró justamente la Concordia porque iba a Texcoco, o sea, no iba a la Ciudad de México. Y el accidente fue pues justo en la orillita entre el Estado de México y la Ciudad de México. Ahora la policía de tránsito va a poder detener a las pipas y decirles a dónde vas o algo así, o sí, así va a ser, ok. Sí, así es. Muy bien. Genial. Oye, ya, mi última pregunta, comentario, queja, sugerencia. Como siempre, la güera, No, quejándose. es que yo estoy muy enojada. ¿Qué demonios, perdón César, pero qué demonios hace el señor Campa de Coca-Cola, de FEMSA Coca-Cola, Sí, en ya los sabía. eventos del Zócalo con Clara Brugada? De hecho, no es bodega. Que no queremos desfile de Coca-Cola, no queremos el veneno embotellado en esta ciudad. ¿Qué onda con eso? Tú lo recibes, yo me enojo, o sea, yo sé que tú eres gobierno y que yo soy muy punk, pero no queremos a Coca-Cola, FEMSA, al señor Roberto Campa de Relaciones con Gobierno. ¿Qué onda? Ya sé también que viene el Mundial, pero ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, no va a haber desfile con la imagen de Coca-Cola. Perfecto. No hubo el año pasado. Pero porque hubo presión, de acá. ¿No? Lo que sea, pero no hubo. Sí, Y perfecto. no va a haber este año tampoco. Y nunca. Muy bien. Nosotros les hemos dicho,
pues mejor pues, que tienen otras marcas distintas que no tienen que ver con azúcares y eso, pues mejor que empiecen a promover ya otras marcas. Pero bueno, ya es decisión comercial de ellos, no me voy a meter tampoco en su negocio. Pero mira, nosotros tenemos que tratar con todos los actores de la sociedad y pues y es una empresa grande, pues no solo es Coca-Cola, tienen muchas marcas y tienen mucha inversión en la ciudad y al fin de cuentas tenemos que saber, o sea, otra vez el gobierno está para regular y mientras todos entendamos eso, pues podemos recibir a todos. O sea, mientras el que los recibamos no implique que se generen relaciones de complicidad, pues tenemos que hablar con todos y hablamos con todos. Bueno, pues ahora cuando pues hablamos con constructores inmobiliarios, con empresarios de todo tipo y siempre buscamos eso, bueno, cómo ayudamos para que haya inversión, porque la inversión genera empleos, etcétera, pero que no sea esas inversiones nocivas para una sociedad. Entonces, pues sí, hablamos con él. Es que sí sacó de onda ver a Roberto Campa ahí, o sea, qué diantres, somos un gobierno de la izquierda. ¿En qué evento? No. Aparte yo soy muy rencorosa, que es lo malo. Fue en la Rosca de Reyes del año pasado, y cuando yo vi a Roberto Campa Cifrián, así de, güey, no saben quién es, sí saben, o qué diantres, no, un elefante jamás lo olvida. Bueno, como mi pecho tampoco es bodega, he de decir que él era diputado del PRI y votó en contra del desafuero de Andrés Manuel. Ahí está. En contra, no a favor. Bueno. Fue el único diputado del PRI que votó en contra del desafuero. Ok. Bueno, pero eso no le da por eso lo invitaron. No, yo no quiero, yo no estoy aquí para defender a nadie, ni mucho menos. Pero bueno. Imagínense en este momento histórico, ustedes creo que todavía no nacían, pero pero es que sí saca de onda, así no, mira, saca de onda. Insisto, mientras todos entendamos que aunque haya buenas relaciones con gobierno, hay ciertas normas que se tienen que cumplir, pues no pasa nada. Se les dijo, pues no pueden, sí pueden hacer su desfile, pero no con logos. Dijeron, bueno, pues no, así no lo hacemos, está bien, también su derecho de no hacerlo. Y nosotros estamos en nuestro derecho y nuestra obligación de decir, pues no se pueden los logos de esa marca, porque es una marca que no le genera buena salud a los niños. Entonces, pero así de paz, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, como pues ahora que es cada día más difícil la relación, por ejemplo, con TV Azteca, pues luego pues conocemos a muchos, yo he estado en muchos de sus programas, pero después de estos últimos momentos, pues ya las relaciones cambian y ni siquiera son asuntos personales. Yo hablo con muchos que trabajan ahí, conductores, que les digo, pues ya cambió el asunto y no por nosotros, cambió porque del otro lado decidieron que la relación iba a ser distinta. Y pues así es esto, y no nos tenemos que tomar personal, tenemos que ver que pues tenemos una responsabilidad institucional y que hay cosas que cambian y que ni modo, nosotros estamos por encima o sea, tenemos una obligación histórica y quienes estamos en este proyecto, pues tenemos una obligación histórica y entendemos cuál es nuestra obligación y créanme que que entendemos y sabemos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y no vamos, como diría el expresidente López Obrador, no vamos a defraudarle al pueblo porque hay confianza y la confianza se responde con una actuación digna de la confianza de la mayoría de la gente. Nosotros sabemos dónde estamos parados y sabemos la gran responsabilidad que tenemos todos los que tenemos un cargo
público y todos los que somos dirigentes del movimiento, pues tenemos una gran responsabilidad y no nos podemos equivocar porque Se somos más cultiva, vistos. la confianza se Somos cultiva más- y luego a veces como que se las sentimos. No, y luego los nuestros son los más rudos, ¿no? Cualquier Yo soy ruda, yo soy cualquier ruda, muy cosita, ruda. Ahora que se nos pague van a la Ricardo yugular, Salinas Pliego, lo yo- vamos a ver de este lado. ¿Cómo? Ahora que ya pague Ricardo Salinas Pliego, lo vamos a invitar a los eventos. Es más, él va a producir la 4TV. No. La verdad, secretario, algo que no me quiero quedar es decirle que agradezco que siempre esté abierto al diálogo. No siempre vamos a estar de acuerdo, la verdad hay cosas en las que muchas veces hemos levantado la voz y hemos dicho, esto no me parece del La gobierno democracia. de Morena, no me parecen estos perfiles, este tipo de gente que está haciendo dentro del gobierno. Sin embargo, algo que nos ha ayudado mucho como movimiento es que muchos de los funcionarios que están en el gobierno de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, están abiertos al diálogo. Y qué bueno que no perdamos esa comunicación como ciudadanas, porque nosotras somos ciudadanas que tenemos este espacio para platicar de lo que acontece en nuestro país porque nos interesa, y que ustedes se tomen el tiempo de venir y sentarse a platicar con nosotros, lo valoramos mucho. Muchas gracias. Y de verdad que ojalá no se pierda ese canal de comunicación porque es sumamente importante. No tenemos oposición y la que tenemos es deprimente y es torpe y es un peligro para México nuestra oposición. Entonces muchas veces la crítica constructiva... Peligro para ellos mismos. Sí, o sea, para ellos. Entonces la crítica constructiva muchas veces viene del lado del lado de la izquierda, del lado del movimiento de la Guardia, ¿no? Entonces, pues un agradecimiento a usted por permitirnos platicar, que nos contestaran nuestras preguntas. Muchas gracias. Yo creo que quienes tenemos una responsabilidad como la que yo tengo y la que tienen muchos compañeros, compañeras, y tenemos que estar abiertos a la crítica, a la observación, al disenso, porque tiene que haber siempre contrapesos, siempre. El poder no puede ser absoluto. Y es muy importante que si no tenemos una oposición inteligente que nos combata desde la inteligencia, desde el razonamiento, desde la contrapropuesta, lo que queda son los ciudadanos organizados que sí, que tienen que dar su opinión y que tienen que decir esto no me gusta del movimiento, esto no me gusta de este funcionario, esto no me gusta de este diputado, de este senador, de esta decisión que se tomó, y escucharnos, porque también estar de un lado tiene responsabilidades distintas a estar del otro lado. Y eso también se tiene que entender. Eso también se tiene que entender. Si fuera por Ana, no habría mundial. Bueno, si fuera por... No, ya amo el mundial, ¿eh? He ido a 2 mundiales en mi vida. Amo el mundial, pero me preocupa. O no tendríamos que hablar con los de FEMSA. Bueno, No. yo soy el secretario de gobierno de la Ciudad de México y Ya. tengo que trabajar para que haya un buen mundial y tengo que hablar con los de FEMSA y tengo que hablar con otros. Ya sé. Le vamos a Que pasar más la quisiera lista. que los de FEMSA fueran los más complicados con los que tengo que hablar. Y ni modo, y es parte, y eso se entiende. Y a veces uno escucha una crítica hasta de compañeros, compañeras, que pueden ser cercanos ideológicamente y que uno le puede parecer, bueno, es muy injusta la crítica, pero bueno, entiendes que del otro lado pues se ven las cosas distintas. Y eso es parte del enriquecimiento que tiene que haber entre nosotros, entre quien gobierna desde una posición de la demócrata
de escucharnos, de debatir, y ustedes que pueden coincidir en lo general con un proyecto, pero que desde su posición dicen, bueno, pues hay cosas que tenemos que decir y que no estamos de acuerdo. Y yo creo, y tal vez mucha gente que hace críticas, digamos, constructivas desde una coincidencia ideológica, programática, de proyecto, pero no de todas las acciones, luego no se dan cuenta, pero esas críticas ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Morena había dicho, no se va a permitir que un familiar herede el cargo de otro familiar, pues en gran parte vino de una crítica de afuera, no de adentro. Y de adentro se tomó. O el que nos estemos reflexionando, bueno, puertas abiertas sí, pero con derecho de admisión, pues también vino por una crítica. Está bien el pragmatismo, pero luego el pragmatismo nos trae más consecuencias negativas que positivas. Pero también tal vez quienes no toman las decisiones y lo ven desde enfrente, pues luego a todo pasado es muy fácil, pero construir una mayoría y una mayoría estable, que hoy ya los ataques ya no solo vienen de un Alito Moreno, de estos personajes, además de torpes, la verdad es que con poca fuerza, pero cuando ya vemos que se están coordinando con la derecha internacional y cuando ya hay otros personajes y otros que tienen otras fuerzas más allá de nuestro territorio, pues tenemos que ver, bueno, tenemos que seguir manteniendo una mayoría estable que permita la gobernabilidad. O cuando escucho yo críticas que por ejemplo, el tema del sexenio López Obrador, que se le dieron muchas responsabilidades al ejército, yo oía críticas y que yo tenía que votar como senador muchas reformas. Yo decía, bueno, tal vez los compañeros que nos están criticando no están viendo lo complejo que está y si quien dirige el movimiento está tomando esas decisiones, pues tenemos que también entender que la información que tiene quien dirige el movimiento, como fue Andrés Manuel y como hoy es la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tienen información que también nos lleva a decir, bueno, pues hay que confiar también en nuestros dirigentes, porque eso es parte de un movimiento. Nosotros venimos de un movimiento donde hemos tenido grandes dirigentes, o sea, los principales, pero digamos, abajito tenemos extraordinarios dirigentes. El jefe de gobierno no solo es una gran gobernante, es una gran dirigente, y así vamos viendo en otros lugares y en otros niveles del gobierno federal, pues hay grandes personajes. Entonces, pero bueno, tampoco tenemos por qué decir que todos tienen que estar de acuerdo con todas las decisiones que se tomen, pero luego hay que... Por ahí dice Franco que ni le hagas caso a la güera, o sea, a mí, que ni me hagas caso. Toman ciertas decisiones. No, obviamente a veces no les hacemos caso, les sonreímos, pero no les hacemos caso, por supuesto. No, pero cafecito. Pero está muy bien este espacio porque la verdad es que, o sea, es bien fácil juzgar desde afuera porque no estamos tomando las decisiones que ustedes toman, ¿no? Pero también hay veces que desde nuestro lado hay muchas cosas que es como, ¿qué diantres? ¿Por qué están tomando esa decisión, no? ¿Por qué hicieron...? Bueno, o sea, yo te puedo hablar de miles de decisiones, de la elección pasada, por ejemplo, alguna candidata de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Cosas que dices, güey, ¿por qué diantres, no? Y nosotros nos quedamos como, no entendemos nada, o sea, no entendemos nada porque no estamos en el partido, o porque no somos del gobierno, o porque simplemente es como, ya, chairos, unidad, cállense, ¿no? Lo vemos como ciudadanos.
como ciudadanos, pues explotamos de pronto, ¿no? Pero, o sea, sí, sí, por supuesto, estas pláticas sirven un montón para entender el punto de vista de ustedes, entender por qué toman alguna decisión o cosas que de pronto no entendemos, ¿no? Que, o sea, que te hayas tomado este ratote que llevamos ahorita platicando con nosotras, no sabes cómo nos cambia la percepción, nos cambia, o sea, nos haces pensar otras cosas, ¿no? Y eso ojalá que se diera más seguido y no nada más estar ahí como gente que está aplaudiendo, que es lo que estamos viendo en la comunicación actual de la 4T, ¿no? Puro aplaudidor. Por ejemplo, nosotras que tenemos dudas así de, oye, güey, ¿qué mierda se hace, perdón, este señor, el Roberto Campa, ¿no? O cosas así, que nadie nos pela, ¿no? Entonces, de repente, tener estos diálogos que son mucho más honestos que tener a puro aplaudidor, te agradece un montón. Yo de verdad te agradezco un montón, César, este tiempo que nos dedicaste, que nos respondiste con toda la paciencia del mundo, todas las preguntas, algunas no tan agradables o quizás un poco incómodas. Pues nada más, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Cuando quieras venir de verdad, o sea, si pudieran venir diario todos los servidores públicos, aquí estaremos nosotras felices. Los 26 de cada mes con Cravioto. Eso estaría increíble. Audiencia no cobramos, pública. Nosotras no cobramos, nosotras tenemos interés real en saber qué están tomando, las decisiones que están tomando nuestros dirigentes, ¿no? Por quien votamos. Las veces que me inviten, aquí estaré con todo gusto. Muchas gracias. Y siempre el agradecido soy yo y el que se lleva más ideas de esta plática, el que aprende más soy yo. Y gracias, y nos seguimos hablando, y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Y aquí en el texto hay un chavo que dice que por favor háganle llegar un himno para Andrés Manuel López Obrador. Desde que empezamos la plática, está aquí. Pero yo no veo eso, ¿ah? ¿O sí lo veo? Sí, dice Oscar, por ahí en los César Cravioto, ayúdeme a hacer llegar a Morena un himno que compuse para Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues nos veremos por ahí en la marcha el 6 de diciembre, ¿no? Que ya nos convocó la presidenta. No es marcha. Celebración. Es fiesta. Es convocatoria, pero no va a haber marcha. La convocatoria es directo en el Zócalo a las... Okay. No en el Ángel, no en el Ángel. ¿No? La presidenta es la presidenta dijo que en el Zócalo, ¿no? Entonces yo voy al Zócalo. Directo al Zócalo, 10:30 de la mañana. No somos generación Z, pero la que somos, vamos con todo. Son más Z de los que marcharon el 15 de noviembre. Están más cerca de los Z. Dale. Un gusto y de verdad, cuando Gracias, me inviten, César. Estoy con todo gusto. Muchas gracias. Bye, adiós. Gracias. Adiós a todos y a todos los que se conectaron. Buenas noches. Adiós.